Hoy vamos a seguir con la parte correspondiente a los fondos propios, pero vamos a ver ahora las problemáticas que no habíamos visto en el vídeo anterior de las ampliaciones y reducciones de capital, la constitución de la sociedad anónima y qué pasa con los accionistas morosos. Es decir, los accionistas que cuando exigimos un dividendo pasivo no nos lo pagan. Comenzamos con las ampliaciones de capital. Capital se puede ampliar por distintos motivos y uno de ellos puede ser que se requieran nuevas aportaciones. En este caso, pues las cuentas que utilizaríamos serían pues banco por los ingresos que nos hagan en metálico, socios desembolso no exigido por la parte que no le exijamos todavía. Recordemos que la sociedad anónima el 25% del nominal y el 100% de la prima es lo único obligatorio, por tanto hay un 75% que no lo es y que podría ir en esta cuenta. Inmovilizado o existencia o la aportación que se hiciera que no fuera monetaria. Y la parte de la aportación no monetaria que quede pendiente, pues iría en socios por aportaciones no dinerarias pendientes. Ya hemos puesto directamente la cuenta de capital y de prima de emisión, aunque ahora veremos más tarde que hasta que esté inscrito, pues se suelen utilizar otras cuentas. Después pasaríamos a ver otro de los casos de ampliaciones de capital. Por ejemplo, estaría el caso de que la ampliación de capital se haga con cargo a deudas. Pues, por ejemplo, un proveedor al que le debemos dinero y a cambio de su deuda pues le ofrecemos acciones de nuestra empresa, etc. En este caso disminuiríamos la deuda poniéndola en el debe, ya que se trata de un pasivo que disminuye por el debe, y crearíamos igualmente nuestro capital en nuestra prima de emisión si es que lo hubiera. Si se trata de capitalizar reservas, otro de los casos de ampliación de capital, pues lo que haríamos es que eliminaríamos de reservas las que fueran voluntarias o las que fuera, pero normalmente voluntarias, y de la prima de emisión, que viene a ser una cuenta de reservas también, y aumentaríamos el capital social. Esto no supondría ninguna entrada nueva de dinero, ninguna variación tampoco en el patrimonio neto, sino que simplemente cambiamos las cuentas de neto de una, pasamos a otra, de reserva, la vaciamos y llenamos capital social. Vamos a ver ahora los casos de reducción de capital. Hay casos en que la acumulación de pérdidas hace que la reducción de capital sea obligatoria. ¿Cómo haríamos esto? Pues el capital social, para disminuir como una cuenta de neto, tendría que ir al debe, y en el haber cerraríamos las cuentas de pérdidas que tendremos en el debe, que generalmente están recogidas en resultados negativos de ejercicios anteriores, aunque también podrían ser resultados de ejercicios si son de este año. Otra de las formas de reducir capital es perdonar o condonar los dividendos pasivos de los accionistas, es decir, perdonarles el dinero que nos deben, porque ya no necesitamos más, o incluso devolverle aportaciones que ya nos hayan hecho. En este caso, disminuiríamos capital social y igualmente disminuiría el banco y desaparecerían los dividendos pasivos que tengamos en socios de desembolso no exigido o, en el caso de que se hubieran exigido, pues la de socios de desembolso exigido. Estamos poniendo aquí solamente la reducción del capital social, pero también se podría reducir la prima. Pasamos a otro caso que sería la reducción de capital mediante amortización de acciones propias. Se supone que nosotros hemos comprado en bolsa acciones propias y una vez que las hemos comprado, pues ya pasamos a reducir el capital. En este caso, tendríamos las acciones propias, que cuando la compramos la pondríamos en la cuenta 109, las pagaríamos y luego pasaríamos a reducir el capital. Reduciríamos capital por el nominal de estas acciones y la diferencia que pudiera haber entre el precio al que le hemos comprado y la reducción que estamos haciendo, pues iría a reservas voluntarias, bien tanto si es pérdida como si es beneficio. Vamos a ver ahora el caso de la constitución de una sociedad y vamos a ver el caso de la constitución simultánea, ya que existe otra forma de crear una sociedad anónima que sería la constitución sucesiva, cuando unos promotores deciden crear una sociedad y poco a poco van colocando las acciones, convenciendo a los accionistas de que inviertan en la sociedad. En el caso de la constitución simultánea, nosotros partiríamos ya de un capital y una prima de emisión que no la vamos a poner en esas cuentas hasta que se haya registrado esa constitución o esa ampliación de capital, ya que serían los asientos exactamente iguales.
Entonces partimos de primera, como hemos dicho, de que ese capital social, esa prima de emisión, no vamos a llamarles así hasta que estén ya en el registro mercantil, y mientras vamos a utilizar la cuenta de capital emitido pendiente de inscripción, por el valor, repito, del capital y de la prima. Y en el otro lado pues, pondremos las acciones emitidas. A medida que los accionistas nos van comprando estas acciones, les vamos dando de baja y vamos poniendo en el debe pues la aportación que se hace. Si es en dinero, pues sería banco, si es en inmovilizado o en existencia, pues iría en las cuentas correspondientes. Y la parte que quede en pendiente, que ya hemos dicho que la sociedad anónima puede ser hasta un 75% del nominal de las acciones, pues iría en la cuenta de socios de desembolso no exigido o en la parte de aportaciones, socios por aportaciones no dinerarias pendientes si se tratara de una aportación no dineraria. Una vez que ya hemos colocado todas las acciones, tenemos que dar de alta en el registro mercantil nuestra sociedad o nuestra ampliación de capital. En ese momento desaparece la cuenta de capital emitido pendiente de inscripción y ya aparecerían la de capital social y la de prima de emisión. Recordemos que la cuenta de capital emitido recoge tanto el nominal como la prima de las acciones. Los gastos que nos supongan todo este proceso de creación de las acciones y de colocación y de registro, pues tienen que ir a la cuenta de reservas voluntarias, ya que el plan nos dice que irían a una cuenta, o sea, irían disminuyendo las cuentas del patrimonio neto. Vamos a ver ahora qué ocurre con esos dividendos pasivos que pueden haber quedado en la constitución de la sociedad anónima. Pues cuando lo exijamos, lo quitaremos de la cuenta de desembolsos no exigidos y lo meteremos en la cuenta de desembolsos exigidos y cuando nos lo aporten, pues entrarán en banco. Si se trata de aportaciones no dinerarias, pues nos entregarán las aportaciones no dinerarias y desaparecerá la cuenta. ¿Qué ocurre si no todos los socios que nos tenían que pagar nos pagan? Es decir, nosotros tenemos en socios desembolsos exigidos, por ejemplo, una cantidad de 10.000 euros y solo nos pagan accionistas por 9.000, pero nos quedan 1.000 euros de un accionista que no nos ha pagado. Pues a ese accionista, en principio, le vamos a llamar accionista moroso. Es una cuenta que no viene en el plan, pero que no es muy conveniente que nos la inventemos para toda la problemática que vamos a estudiar ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese accionista moroso? Bueno, pues tenemos varias opciones. Una de ellas es reclamar judicialmente el importe que nos debe. Esto nos va a suponer unos gastos que tendremos que pagar y cuando consigamos cobrar, daremos de baja lo que nos debía el accionista moroso, le cobraremos los intereses de demora en la cuenta de ingreso de crédito y además le cobraremos los gastos que hemos soportado, que serían la compensación por daños y perjuicios, que iría en la cuenta de ingreso excepcional. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que emitamos duplicados de las acciones, de los títulos de ese accionista moroso. Es decir, anulamos sus acciones y creamos unas nuevas idénticas para ponerlas a la venta y así conseguir cobrar el dinero que falta. En primer lugar, haríamos el asiento siguiente, que como veis no viene en el plan contable, pero es también muy conveniente que lo utilicemos porque es mucho más complicado y lioso hacer los asientos que vienen ahora sin usar estas cuentas. Haríamos duplicado de acciones a acciones anuladas. El duplicado de acciones es el que vamos a tratar de vender y las acciones anuladas son las que corresponden al accionista moroso que le vamos a dar de baja. Si conseguimos vender estos duplicados, pues daríamos de baja a los duplicados y nos entraría el dinero en el banco. Si las acciones no estaban todavía todos los dividendos pasivos solicitados, pues lo que quede en pendiente, lo lógico es que también se quede pendiente ahora. ¿Y por qué hemos puesto accionista moroso tanto en el debe como en el haber en este asiento? Pues porque estas acciones se van a vender a cuenta y riesgo del moroso, es decir, si hay ganancia o hay pérdida en esta venta de acciones, esa ganancia o esa pérdida se le va a imputar al accionista moroso. Por lo tanto, va a aumentar lo que nos debe o va a disminuir lo que nos debe. Por otro lado, pues tendremos unos gastos de hacer estos duplicados, ponerlos a la venta, etcétera, que pagaremos y para dar de baja al accionista moroso cerraremos la cuenta de acciones anuladas. Cerraremos la cuenta de accionista moroso en la que aparecerá lo que nos debía, que le habíamos exigido y no nos había pagado, más el beneficio o pérdida que se haya obtenido con la venta de las acciones duplicadas.
Daríamos de baja también los otros dividendos pasivos que tuviera pendiente y que todavía no se le hubieran exigido. Le cobraríamos intereses de demora, le cobraríamos los gastos, los daños y perjuicios que hayamos soportado con la cuenta de ingresos excepcionales y el resto del dinero se le pagaría al accionista moroso. Por último, puede ocurrir que, aunque hayamos hecho el duplicado de las acciones e intentado vender las acciones, no hayamos logrado venderlas, por tanto, nos vemos obligados a reducir capital. La reducción de capital pues sería disminuyendo el capital y la prima si en su caso las acciones se emitieron con prima y daríamos de baja al duplicado de las acciones. Antes no hemos comentado que estos duplicados cuando se hacen al precio que tuvieron inicialmente las acciones, es decir, al nominal más la prima de emisión. Pues ahora le damos de baja a las dos cosas. Los gastos que nos haya supuesto estos duplicados y este intento de venderlo tendríamos que pagarlos y a la hora de eliminar ya al accionista moroso, daríamos de baja las acciones que hemos anulado suyas, daríamos de baja al importe que le exigimos y no nos pagó, a lo que nos debía que está en accionista moroso, también daríamos de baja a los dividendos pasivos que aún no le habíamos exigido, que serían socios por desembolso no exigido, le cobraríamos los intereses de demora e ingreso de crédito y cobraríamos daños y perjuicios. Hasta aquí es idéntico al asiento anterior en el que vendíamos las acciones, pero si recordáis en el anterior cuando las vendíamos, al accionista moroso le devolvíamos el importe sobrante. Aquí, como no hemos conseguido vender las acciones, no le devolvemos nada, sino que los importes que haya entregado el accionista moroso nos los quedamos y sumarían en la cuenta de ingresos excepcionales. Bueno, pues hasta aquí todo lo que tiene que ver con fondos propios.